Entonces entramos a nuestra clase número 3 y 4, porque no estamos diciendo 3 y 4, sino que de una salimos con 3 y 4 y punto. Bueno, entonces ha sido bien bonita esta clase y creo que ustedes están siendo edificados, entendiendo realmente lo que han sido ustedes en esa naturaleza caída y lo que vienen a hacer ahora en Cristo Jesús. Bien, vamos entonces a mirar los diferentes tipos de sabiduría corrupta. Y esos 3 tipos de sabiduría corrupta son terrenal, animal y diabólica. Entonces, recuerden siempre, la sabiduría que hubo en el corazón de Satanás fue que vino a ser corrupta debido a la hermosura que él miraba en sí mismo. Y bueno, y ya ustedes entienden, y lo que sucedió con el hombre fue muy similar. En la misma capacidad de un ser espiritual que era el hombre, con un corazón en donde fue sembrada la semilla. Y recuerden que tanto el hombre como Satanás no vinieron de una semilla, ellos fueron creados por Dios. Por lo tanto, el corazón de ellos era virgen, era inocente, era hermoso, era sabiduría de Dios en toda su hermosura lo que mostraban y manifestaban a través de ellos. Bien, entonces, la Biblia nos habla acerca de la sabiduría. Muchas veces cuando usted lee el libro de los proverbios, lean los libros de los proverbios. Hay proverbios que de verdad le pueden enseñar a usted a practicar la sabiduría de Dios que está en sus corazones. Igualmente a entender que hay acciones que no son sabiduría de Dios, sino son sabiduría corrupta de su carne. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Igualmente nos advierte de la sabiduría falsa del mundo y también nos la describe y da argumentos en contra de ella. Nosotros no podemos estar conformados a esa sabiduría corrupta, pero sobre todo nos invita a buscar, la palabra de Dios nos busca buscar la sabiduría como si fuera plata, como si fuera oro. Amén. Y de hecho, el valor de la sabiduría es mucho mayor que el oro, que la plata o que cualquier piedra preciosa. Bueno, vamos entonces a Santiago, capítulo 3, para mirar entonces ese tipo de sabiduría que hubo en nosotros. Okay. Entonces dice, si tienen envidias, 3:14. Voy a abrirlo y voy a leerlo. Es más, comenzamos en el 13, podemos comenzar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces está hablando de acciones y las acciones deben ser de sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y luego en el versículo 16 dice, porque donde hay celos, contenciones, perturbación y toda obra perversa. ¿Esto qué es? La sabiduría ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Entonces, cuando usted comienza a entender esa sabiduría corrupta que hubo en su corazón, que lo llevaba a usted a actuar en los deseos de su carne, usted va a entender que igualmente era un corazón que estaba corrupto en esa sabiduría, pero que ahora, teniendo un nuevo corazón, nuestras acciones ya no deben de ser corruptas, sino llenas de la sabiduría verdadera que es en Cristo Jesús. En el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, entonces luego nos trae todas las acciones de la sabiduría de lo alto, que esa no la vamos a leer porque la vamos a ver después. Entonces vamos a mirar lo que significa esto de sabiduría animal, terrenal, animal y diabólica. Entonces, la sabiduría terrenal equivale a una sabiduría en contraste con la sabiduría divina.
Esto es, una sabiduría que carece de la revelación y la aprobación de Dios. Es el conocimiento y razonamiento meramente humano, o podríamos decir meramente de la carne. De este cerebro aquí, de lo que está viendo, está reaccionando por lo que está viendo, está reaccionando por lo que está oyendo. ¿Okay? Esa es lo que es la sabiduría terrenal, las reacciones que usted tiene por las circunstancias que se están presentando. ¿Okay? De ahí que en su sabiduría terrenal usted quiere pelear conmigo, sí, venga, vamos a pelear, ¿ok? Y va a reaccionar lo mismo que el otro, amén. Bien, esa es la sabiduría terrenal. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Me gustó la Nueva Traducción Viviente que dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar por ti misma. ¿Ok? 3, 7 al 8. Bien, vamos ahora a la sabiduría animal. La sabiduría animal se caracteriza por ser guiada por los instintos, siendo agresiva y siendo irracional. Recuerden que los animales son seres ¿qué? Irracionales. Entonces ellos reaccionan así y así también los seres humanos reaccionan. Gracias, Señor. Y vamos un momentico a 1 Corintios 15. El Señor me acaba de traer eso y pues lo quiero leer para que entiendan mucho más acerca de esto animal. ¿Cuál fue el animal que tentó a Eva? La serpiente. ¿Creen ustedes que tenemos la naturaleza de la serpiente entonces? Bueno, no ahora, pero ¿qué era lo que teníamos? ¿Verdad? Eso mismo, los instintos animales. 1 Corintios 15 dice, ya les digo, okay, ya lo encontré, dice, versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, y luego lo espiritual. Entonces, ¿cuál era la sabiduría corrupta que había en nosotros? Una sabiduría corrupta animal. ¿Ok? Animal. Entonces, es importante entender esto en cuanto a esa parte de la sabiduría corrupta. Y si vamos un momentico al 48, el 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Y luego en el versículo 48 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Por eso es que accionábamos y vivíamos de esa manera. Pero ¿cuántos son ahora de la simiente incorrupta de la sabiduría que se hizo carne? Entonces, mire lo que dice en cuanto a esto del segundo hombre. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y luego dice en el 48, y cual el celestial, también los celestiales. Así que ¿cuántos tenemos ahora lo celestial y lo divino en nosotros? Amén. Y en el 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, traeremos también ¿qué? La imagen del celestial. ¿Cuánto nos parecíamos a nuestros padres en la parte de accionar en esa sabiduría corrupta que había dentro de nosotros? Todos en algún momento éramos el vivo retrato de nuestros padres en algunos aspectos, etcétera, etcétera, pero ahora ya no somos de nuestros padres, sino ahora somos del Padre Dios, el que puso su semilla en nosotros, el que envió su semilla para luego poder ahora esa semilla de Él estar dentro de nosotros. Amén. Entonces, en esta parte de la sabiduría animal, igualmente vemos que puede entenderse como una sabiduría regida por los meros apetitos, totalmente carnal. Una persona que viola a una mujer, un hombre que viola a una mujer, vemos allí realmente algo terrenal, animal, fuertemente y hasta diabólico. Ahora, les digo sinceramente que todas tres estaban en nosotros. No tratemos como de parecernos buenos.
Si nos damos cuenta, esa sabiduría corrupta estaba en nosotros viva y andante, o sea, viva y coleando, como digo yo, viva y coleando dentro de nosotros, amén. Pero gloria a Dios, Jesucristo hizo la obra y ya no tenemos esa viva y coleando, ahora tenemos la naturaleza divina de Dios viva y manifestándose, amén. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros hemos accionado en estos tres tipos de sabiduría corrupta. Y luego viene Proverbios 14, 29. De ahí que cuando vayamos a hacer rompimiento en la oración, Señor, si es verdad, fuimos así, fuimos asados, pero hay rompimiento, hay rompimiento. Se tiene que quitar esa cáscara terrenal. Amén. Bien, Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y sabemos que la necedad es opuesta a la sabiduría. Dice, en la Nueva Traducción dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, o sea, no manifiestan la sabiduría corrupta ni mal en usted, sino que usted es ¿qué? Tiene ahora el dominio propio del Espíritu. Por lo tanto, usted permite que ese dominio propio de la sabiduría de Dios tome lugar en su corazón y tome lugar también en sus acciones. Primero tiene que comenzar en el corazón, ¿ok? Tiene que comenzar en el corazón, porque del corazón es donde salen las cosas. Entonces, si hay un corazón verdadero, un corazón puro, donde está realmente la sabiduría divina de Dios y donde en esa sabiduría tenemos toda la naturaleza divina de Dios, de esplendor, de gloria, yo creo que las actitudes y comportamientos tienen que ser totalmente diferentes a los que tuvimos antes. Amén. Bien, entonces, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Bien, la última, que es la diabólica. ¿Cuántos tenían la mente del diablo? Todos hemos tenido la mente del diablo. Aquí no hay ningún religioso fariseo, ¿verdad? No, aquí no tenemos eso. Ok, la sabiduría diabólica es comparable a la astucia que caracteriza a Satanás, impulsada por los deseos pecaminosos y concretada por una voluntad perversa y torcida. Esta sabiduría puede ser entendida como aquella que es totalmente contraria a la Escritura, sin neutralidad y es totalmente anticristiana. Este mundo se caracteriza por esta sabiduría al dar como conocimiento y buen proceder principios que son contrarios a la verdad de lo que ahora somos en Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Me gusta esta palabra. Ayer estuve mirándola y meditaba en ella. Nadie se engañe a sí mismo. Una de las cosas que tenemos que entender en el nuevo corazón de la sabiduría no corrupta o de la incorruptibilidad, oigan bien, es la pureza del corazón, la integridad del corazón. Ya nosotros en este corazón sí estábamos propensos a engañarnos a nosotros mismos o que el pecado nos engañara. ¿Sí me están siguiendo a esta? ¿Ok? Pero ahora en este nuevo, Clemencia, cuidado. Yo le digo a mi corazón cuando tengo pensamientos raros, digo, cuidado, no vas a ser engañada. Ya tú no tienes esa semilla para ser engañada. Ahora tú tienes la semilla de la verdad para ser sincera contigo mismo y reconocer que estás pensando incorrectamente. O sea, estás pensando corruptamente, por mejor decirlo. No incorrecta, corruptamente. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El otro día me puse a ver algo del hijo de Trump. Había un profesor de la universidad que lo desafió muy tremendamente y hasta fue muy ofensivo, pero el chico se quedó callado. Respondió cuando pudo responder, pero la manera en que él habló, mejor dicho, desarmó todo el argumento que este profesor
quiso hablar y aún ofender a la creencia de él en el cristianismo. Fue muy interesante y me parece que es un joven que de verdad su madre lo ha criado muy en el temor de Dios, muy en la sapiencia del Señor. Bien, entonces, esto es importante entender, porque nosotros estamos naturalmente inclinados a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que en ocasiones alguna de estas tres resalta sobre las demás. Por eso la importancia ahora de entender que mi nuevo corazón. A esto era en lo que yo vivía. En esto siempre estuve inclinada. Muchas veces accioné la sabiduría corrupta de lo animal, lo terrenal y lo diabólico. Pero ahora entendiendo que esto ya no es, oigan, ya no es en mí, porque ya no tengo esta naturaleza caída y ya no tengo este corazón engañoso y perverso, ahora puedo vencer la mentira para que la verdad permanezca en mi corazón y así producir la sabiduría incorrupta y no la sabiduría que producía antes. Amén. Entonces, bien interesante, bien lindo. Entonces, vamos aquí ahora al punto, entendiendo la sabiduría corrupta de este mundo. Entendiendo la sabiduría corrupta de este mundo. El mundo, el mundo significa varias cosas. No voy a explicar mucho con respecto a los significados. El mundo puede significar la gente, lo que contiene la humanidad, pero también está significando el sistema corrupto del mundo. Tenemos que entender que el mundo, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, esto es a la humanidad, Él vino para destruir todo lo que engañaba el corazón de la humanidad para poder establecer el reino de Él en el corazón humano. Pero tenemos igualmente que pensar que en general la humanidad tiene una mente caída, una mente corrupta. Toda la humanidad tiene un bien distorsionado con un mal y están gobernados por una sabiduría corrupta. Por eso es que Dios nos hace advertencias muy claras con respecto, ustedes no son de este mundo. O sea, usted no está en el sistema filosófico o de creencias o de esto que el mundo tiene. Usted ya no es de este mundo. Usted pertenece ¿qué? A otro reino. Ya no, usted no pertenece a esto animal, terrenal y diabólico. Ya usted no se tiene por qué dejar llevar de esas cosas, porque ya usted está crucificado con Cristo. Amén. Ya no vive usted en usted, sino Cristo es el que vive en usted. Creo que el último mensaje que les mandé ayer de la meditación, creo que fue la de Gálatas 2:20, creo, o bueno, en estos días, ayer fue de Romanos, creo que fue anterior. Bueno, en tal caso, en eso he estado meditando. ¿A cuántos les ha gustado los audios que les he mandado? ¿Los han oído? ¿Entendieron lo que deben hacer con las tareas? Ok. Voy a hacérselos unas semanitas más, pero después usted misma se pone y Señor, el Espíritu que está en la pastora Clemencia también está dentro de mí. Yo tengo la misma sabiduría de Dios en mí, entonces voy a hacerlo. Porque yo no los puedo estar llevando a cada rato. No, yo les estoy enseñando, pero para que ustedes lo hagan después sin que esté yo con ustedes. Esa es la madurez. Para eso criamos hijos. ¿Cierto o no? Después de que los maduramos, después que les enseñamos, los soltamos. Así también hace Dios con nosotros. Bueno, nosotros sí necesitamos definitivamente que Él viva en nosotros y que Él fluya a través de nosotros. Pero bueno, entonces la sabiduría mundanal, por otro lado, no se preocupa por honrar a Dios, sino por complacerse a sí misma. Con la sabiduría humana podemos llegar a ser educados, astutos, tener sentido común, que nos permite jugar el juego del mundo con éxito. Necesitamos entender que el conocimiento que alteró el entendimiento en el corazón y que la vistió de tinieblas y muerte espiritual, le dio a su entendimiento una sabiduría opuesta
a la verdadera de Dios. Ya entendimos cómo fue que se corrompió la sabiduría, ¿verdad? Por lo tanto, si esa fue la sabiduría que tuvimos, tenemos que entender que esa es opuesta a la verdadera que viene del Hijo de Dios. Amén. Ella adquirió un conocimiento dual. Esta semilla produciría una naturaleza del bien y del mal. Aquí no está el bien separado del mal, sino que siempre tendría la capacidad de la maldad, pero así también la capacidad de combinar, de ser ambivalente, de combinar la verdad con astucia, mezclar la verdad con la mentira y así producir siempre la muerte. En este punto, entendiendo esa sabiduría corrupta, podemos ver a la iglesia en Corinto. Ellos eran espiritualmente inmaduros. Vamos todos a 1 Corintios, en el capítulo 3, porque aquí Pablo, en 1 Corintios, nos habla mucho de la sabiduría de Dios. Pero también tenemos que entender todo el conflicto que se estaba llevando en el conflicto inmoral, el conflicto de disensiones, de peleas, de riñas, de contiendas que se estaba también sucediendo en esa iglesia de Corintios. Entonces vamos a 1 Corintios en el capítulo 3, en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Recuerde, somos espíritu vivificante, ya no somos almas vivientes. El alma viviente es la que no ha entendido todavía las cosas del espíritu, que todavía quiere vivir conformada a la parte humana, conformada a la parte animal y terrenal. Pero ya nosotros no somos así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como a carnales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, aquí Pablo no les puede hablar como quería hablarles, con esa sabiduría espiritual, sino que mostrarles su mal comportamiento como carnales que estaban en celos, contiendas, en peleas. Y eso es lo mismo que también nos habla Santiago con respecto a la sabiduría corrupta, con respecto a la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces tenemos que definir realmente que en nuestro nuevo corazón ya no hay una sabiduría corrupta, sino hay una sabiduría de Dios, perfecta, pura. Otra cosa importante en esto es en celos, contiendas. Bien, en los versículos 18 al 31 de ese mismo capítulo es allí donde les dice que no se engañen a sí mismos, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Luego, en esos mismos versículos del 18 al 31, afirma que Jesús y el mensaje del Evangelio son el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es bien tremendo mostrar cómo él aquí hace un contraste entre las actitudes incorrectas, animales y terrenales y corruptas que estaban ellos viviendo, que estaban manifestando con respecto a que Jesucristo es el poder de Dios, es el poder de la sabiduría de Dios para la salvación de las almas. Mostrándonos aquí claramente que el corazón es un nuevo corazón donde fue puesta una semilla, la semilla incorruptible que se hizo carne. La sabiduría humana no hace que la gente crea en el Evangelio. Oigan bien, la sabiduría humana no hace que las personas, la gente crea en el Evangelio, sino que el Evangelio es el poder. Oigan, es el poder, es el Evangelio. Cristo Jesús es el Evangelio, es el poder y la sabiduría para la salvación de las almas, pero no es su sabiduría humana. Por eso es que siempre tenemos que dar un muy buen testimonio de la sabiduría de Dios, manifestando esa sabiduría de Dios. Entonces, el poder y la sabiduría de Dios son las fuerzas que nos permiten creer y salvarnos. Igualmente, poder ser testigos y dar testimonio de ese poder para la salvación de otros, porque por gracia nosotros fuimos salvos. No podemos atribuirnos el mérito de haber alcanzado la salvación en Cristo. Ninguno. Por eso es que la sabiduría corrupta en los religiosos es que si yo hago esto, entonces voy a ocupar un mejor puesto arriba. No, no es así. ¿Sí me están entendiendo en esta comparación que estoy haciendo? Bien, entonces, todo el mérito, no podemos atribuirnos el mérito. Ok,
Todo el poder y la sabiduría vienen de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todo el mérito es de Él. No le podemos dar ningún valor a la sabiduría humana, ni ninguna de nuestras acciones en la sabiduría humana nos pueden llevar a ser libres de la mentira y el engaño, sino solamente el poder del Evangelio y de la sabiduría de Dios, quien es Cristo Jesús, el que nos hizo libres de todas estas cosas engañosas. Amén. Bien, entonces, si querían experimentar las riquezas de pleno entendimiento, tendrían que dejar de buscar la sabiduría del mundo. Nosotros en la sabiduría del mundo nunca vamos a lograr nada de Dios. Y ustedes para predicar, ustedes solamente predican en la sabiduría divina de Dios, el poder de Dios, el poder de Cristo, que es el Evangelio para la salvación de las almas. Bien, entonces, ¿entendieron ahí? Entendiendo esa sabiduría corrupta. ¿Ah? La sabiduría, oiga, la sabiduría del mundo no le puede dar nada, la sabiduría humana no le puede dar nada, la sabiduría de ninguna clase le puede dar a usted nada. Ni siquiera de los eruditos, ni los filósofos, ni de los grandes, ni siquiera Confucio, ni siquiera, ¿cómo se llama este? El de la India. Ah, no, Buda no, el que tenía los anteojos, Gandhi. Ok, oigan bien, todo eso es sabiduría humana. Y la sabiduría humana puede verse muy bien. Ok. Él es la verdad, solo Cristo tiene la pureza, la santidad de Dios el Padre hecho carne. Solo Cristo, porque aún en los testimonios y en las cosas que ellos vivieron, no son nada buenas. Entonces, ¿sí me están siguiendo aquí? Ustedes pueden ver a una persona muy, muy linda. ¿Quién conoce a esta Teresa de Calcuta? ¡Qué testimonio tan lindo y toda la cuestión! Pero lo que yo siempre digo, si esa mujer nunca aceptó a Cristo en su corazón, por más de que hubiera hecho obras muy buenas y ayudado a los pobres, bueno, no sé a dónde se haya ido, pero sí puedo decirles que Bueno, no me interrumpa, David. Ok, y bueno, y porque, como dijo David, porque han habido muchas incongruencias y muchas cuestiones. Sí, pero miren, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo fue intachable. Fue perfecto, en Él nunca se halló nada malo, en Él nunca se halló imperfección, en Él no se halló nunca corrupción. Él es la semilla incorruptible, Él es la sabiduría de Dios hecha carne, Él es el perfecto, Él es el esplendor de la gloria de Dios el Padre. Entonces, yo quiero que ustedes vean estas cosas, no tomen como ejemplo a seres humanos que son imperfectos. Tomen como único el ejemplo y como referente en su vida al que se hizo carne, a la sabiduría de Dios que se hizo carne. Es Él el referente. Él es el referente. Amén. No es Gandhi, no es Confucio, no es no es el otro, no es Buda, no es nada. Por más de que tengan bonitas frases, cuando yo miro muchos los mensajes que me mandan, cuando yo miro esos mensajes, sí, qué bonita frase. Pero si entendieran que eso solamente es una sabiduría humana. Y se ve bonito. Pero Él me hizo libre a mí de la sabiduría humana corrupta. Amén. Él me hizo libre porque yo tengo la sabiduría incorrupta de Él dentro de mí. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas, por favor. Nuestro único referente de sabiduría perfecta, intachable, pura, santa, es Cristo Jesús. Es el único. El resto es paja. Así de sencillo. ¿Ok? Bien, entonces, la ley de Moisés fue escrita para señalar la mentira y el engaño de la mezcla del bien y el mal en el corazón del hombre. Por eso es que la ley mosaica no salva, la ley mosaica nunca quitaría la naturaleza de pecado, la ley mosaica nunca quitaría la maldad del corazón. Lo que hizo la ley mosaica fue ser un freno para que el hombre no se desbocara en esa sabiduría corrupta.
Entonces, dos aspectos importantes para ver en este punto. El primero, haciendo el bien y o mal, todos estábamos muertos y condenados. El segundo punto, el bien siempre estaría asociado con el mal en el corazón malo del hombre. Entonces, ¿qué hacía la palabra de Dios? ¿O qué hacía las leyes mosaicas? ¿O qué hizo, por ejemplo, los 10 mandamientos en el corazón del hombre? Pues sencillamente frenarlo. Frenarlo, era un freno, ¿okay? La razón de la ley de Moisés la razón de que la ley de Moisés fuera escrita en el conocimiento del bien y del mal era para probar que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa y que aún ese bien que había en él era corrupto. No me acuerdo el versículo, está en Isaías pero ¿se acuerdan lo que hizo el rey Saúl? ¿Ah? Ay, pero es que cuando Samuel le dijo que tenía que matar a todos con el rey, Amalek, gracias, que no mató ni al rey, ni mató a los animales, nada, todos los dejó vivos. Ay, no, es que lo vamos a usar para sacrificio. Y desobedeció la orden. Entonces, ¿sí se fijan lo que es el bien corrupto en el corazón del hombre? Que piensas que porque estás haciendo algo que a ti te pareció bien, pero que realmente es corrupto y que realmente es desobediencia a Dios, así de sencillo. Y así también en muchos de los libros de los profetas aparece que el pueblo de Israel iba y presentaba los sacrificios, pero luego dijo también el Señor, es que su corazón está lejos de mí. Presentan todas estas cosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho sacrificios y esto y lo otro? Pero nuestro corazón ha estado incorrecto delante de Dios. Por eso el dar diezmos y ofrenda tiene que ser con un corazón puro y tiene que ser basado en la sabiduría incorrupta. Amén. Como obediencia a la ley del Espíritu de vida en nosotros. Bien, entonces el Antiguo Testamento, el hombre se alimentaba del bien de la palabra escrita en los libros no de la Biblia, porque ellos no tienen la Biblia, pero lo que es el Pentateuco, en lo que son los salmos y en lo que son los profetas. Pero siempre el mal estaría acechando el corazón del hombre para engañar debido a su naturaleza de pecado. Si no, miremos lo que le pasó a David, ¿correcto? Que después en el Salmo 51 está diciendo, Señor, perdóname, me arrepiento. Bueno, todo lo que hizo ese salmo tan especial y tan lindo, ¿ok? Y luego lo que también nos dice Jeremías 17. Vamos todos a Jeremías 17, versículo 9. ¿No conoce Dios el corazón de nosotros? Claro que sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y ¿qué? Perverso. Este corazón es engañoso. Este corazón era perverso. Este corazón era corrupto. Este corazón tenía el bien corrupto, el bien tergiversado. Este corazón Él lo destruyó para darnos un nuevo corazón. Ahora usted no está en esa dimensión. Usted está en la dimensión de una sinceridad y una pureza mayor, del cual a través del conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, usted podrá caminar. Amén. Entonces, Jeremías 17, 9 y 10. Luego dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriña la mente. Entonces, ¿la mente está en el corazón? Sí. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, vemos también que en el Antiguo Testamento, de ahí que fue condicionado. Haz el bien y te vendrá bien. Haz el mal y te va a venir estas cosas, ¿ok? Aquí nosotros no estamos para hacer el bien o el mal. Oigan bien, aquí estamos para destruir, porque uno puede hacer el bien con un corazón hipócrita, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? Entonces nosotros ya no estamos para hacer el bien y el mal. Nosotros estamos ahora para ser libres de esa sabiduría corrupta, para que nuestro corazón no sea engañoso.
delante de Dios, para que seamos sinceros, puros, verdaderos. Señor, estoy sintiendo esto. Señor, estoy esto. Señor, yo sé que ese corazón no tiene por qué estar acá, o estos pensamientos no tienen por qué estar acá. Señor, límpiame. Límpiame en lo más profundo, Señor amado. Porque lo que quiero es tener en mi corazón una pureza en donde lo que brota de mi corazón se vea a través de mi boca y de mis acciones. La pureza y la santidad del corazón de Él. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos vamos a clamar por eso ahora? Amén. Bien. Entonces, la ley mosaica nos mostró la incapacidad de cumplir la ley de Dios. La ley mosaica nos mostró la incapacidad. ¿Por qué? Porque había un corazón corrupto. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, Romanos 8:3, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. La ley fue dada para condenarte, para matarte, para mostrarte que no ibas a poder lograrlo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 11. No lo vamos a leer, solamente voy a hacer referencia a lo que dice allí. Dice, nos habla del nuevo pacto y del antiguo pacto. El nuevo pacto es del Espíritu, ya que el Espíritu vivifica. El ministerio de gloria de Cristo es eterno. Este ministerio de gloria es de justificación. Mucho más glorioso será lo que permanece. No está basado en el conocimiento del bien y del mal, sino en la verdad de lo que Jesucristo hizo en el nuevo pacto para nosotros. Ya la palabra no está puesta, oye, en una tabla de piedra, sino que es en un corazón de carne. Por eso el cambio del corazón de piedra a un corazón de carne, donde el Espíritu de Dios puede escribir en nuestro corazón y hacerlo invisible que se manifieste en lo visible. La gloria de Dios manifestándose a través de nosotros. La gloria de Dios escrita en nuestros nuevos corazones manifestándose a través de nosotros. La sabiduría de Dios incorrupta siendo carne ahora en nuestro corazón manifestándose a través de nosotros. ¿Cuántos están de verdad contentos de saber que lo pueden lograr así? Amén. Bien, Romanos 3:20. La ley mosaica no fue dada para producir salvación o el perdón de los pecados. Romanos 3:20, 21. Pero ahora la justicia de Dios ha sido claramente revelada. Y aparte de la ley, aunque está confirmada por la ley y los profetas. 22. Esta justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo para todos aquellos, tanto gentiles como judíos, de los que creen y lo reconocen a Él como Hijo de Dios, porque no hay distinción. Entonces aquí vemos claramente que la ley en ningún momento nos podía justificar. El único que nos justifica es ¿quién? Cristo Jesús. El único, porque el que no tenía pecado se hizo pecado para que ahora nosotros en Él pudiéramos ser justicia de Dios. Amén. Y eso nunca lo pudo hacer la ley mosaica. Entonces, ¿cuántos prefieren estar por gracia por medio de la fe? Amén. Por gracia, por medio de la fe recibimos un nuevo corazón. Por gracia, por medio de la fe entendemos que Jesucristo es la simiente incorruptible. Por gracia, por medio de la fe entendemos que es el autor y consumador de la fe. Por gracia, por medio de la fe entendemos que todo lo de Él ahora está en nosotros y que ese ADN de Él ahora se incrusta en nuestro corazón, en nuestros huesos, en todas las partes de nuestro ser espiritual integral. Amén. Bien, entonces, razones por las cuales no debemos conformarnos a este siglo o a la sabiduría corrupta del mundo. Cuando estaba haciendo ayer fue tremendo porque de verdad cambié muchas cosas que no había enseñado en la clase y la tengo a ella por testigo. Esta clase la di totalmente diferente. Bueno, sí teniendo la misma base del conocimiento del bien y del mal, pero quiero decirles que sí hay mucha más profundidad en lo que estoy enseñando ahora que lo que enseñé hace
4 años. Entonces, ustedes son muy beneficiados en eso. Bien, entonces, razones por las cuales no debemos conformarnos a este mundo, o a la sabiduría de este mundo, o al sistema de este siglo, o como lo quieran poner. La palabra mundo y siglo son diferentes, aunque tienen una connotación diferente, ambas están bajo el poder de la sabiduría corrupta, de la mente caída, todo, como lo mencioné anteriormente. El sistema filosófico, dogmático de religiones o no religiones, o de cualquier tipo de filosofía, son sabiduría corrupta, que es contraria a la sabiduría de lo alto. Esta mente corrupta es la que se mueve en esta era o siglo y en este cosmos. Todo el sistema mundial, oigan, todo el sistema mundial está bajo el control satánico. ¿Ok? Bueno, vemos a Bukele. Bukele de verdad está haciendo un muy buen trabajo. Bien, entonces, este sistema mundial tiene un orden mundial. Oigan bien. ¿Han oído ustedes la expresión orden mundial? Ok, entonces hay un orden mundial, no un caos, hay un orden mundial. Y la mente corrupta va a traer un orden mundial, diferente y contrario a la sabiduría de Dios, que va a ser con una sabiduría ¿qué? Corrupta, terrenal, animal y diabólica. Ellos van a imponer de una manera u otra, manipular, a controlar, con astucia y maldad, engañar para llevar a cabo su orden mundial. Es orden y no caos. Este es el sistema de orden que estará dirigido por Satanás. Oigan bien, este sistema de orden mundial, Dios no está en el asunto. Ellos sacan a Dios, sacan la verdad de la sabiduría de Dios, la sacan totalmente fuera. Así que ellos no pueden, desde ningún punto de vista donde usted lo crea, donde usted de pronto diga, ay, pero es que están haciendo esto también, ay, pero es que están haciendo, no lo crea, por favor, es una sabiduría corrupta. Tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado, saber los tiempos. Ustedes saben quién es la tribu de Isaacar, ¿verdad? La tribu de Isaacar es la que ellos eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, seamos entendidos en los tiempos. Amén. Porque vienen cosas bien fuertes, bien fuertes. Quizás no las estemos viendo nosotros tanto como en otros lugares, pero también va a llegar acá. ¿Ok? Y tenemos que estar preparados. Bueno, estamos creyendo de verdad que nuestro gobierno, o yo por lo menos personalmente estoy creyendo que Colombia no estará bajo el sistema del orden mundial. Porque creo que mi patria, Colombia, está para llevar a cabo es la sabiduría de Dios. Y que van a haber presidentes y va a haber un presidente en particular en el cual va a establecer lo verdadero de Dios. ¿Ok? Así como lo está haciendo Bukele, está haciendo muy buen trabajo el hombre. Bien, Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conforme al sistema engañoso de esa sabiduría corrupta. No se conforme a este siglo, usted no es del mundo. Y luego dice, si no sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ese sí quiero que lo abran. Primera de Juan, porque allí Juan nos habla acerca de las áreas que el mundo trae para tentarnos. Es muy linda esos versículos son muy especiales. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. 2:17, ok. Y el mundo pasa, comencemos en el, ¿qué fue que dije? 15, en el 15.
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido, ¿qué? Al maligno. ¿A quién? Al maligno. Ese es uno de los títulos de Satanás. No améis, luego en el versículo 15, no améis, ¿qué? El mundo. Él no es el patrón ni el molde de nosotros, oigan bien, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, no está diciendo que no amemos a la humanidad, cuidado. Está diciendo es no amen la manera en como el mundo piensa, porque es que la manera en que el mundo piensa de acuerdo con la sabiduría corrupta. Por lo tanto, nosotros no podemos tener como referente el mundo. Ni nadie que en el mundo esté que se vea muy... ¿Ok? Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, no amen en este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. En el 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Esta es muy buena, esta traducción. ¿Por el qué? Por el placer físico. Drogas de toda clase ahora hay. Usted no necesita mirar en la calle a los drogadictos. Hay mucho más dentro de los hogares y casas, ¿ok? De lo que se piensa que puede llevar a cabo la droga. Bien, entonces dice, un intenso deseo por el placer físico. Lugares como el webcam que ahora hay, que son terribles. Los lugares de citas, de prostitución, bares, todas esas cosas que promueven toda esa clase de placeres. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, dice esta nueva traducción valiente, viviente. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, ese es el amor al mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de qué? Del mundo. Entonces sí tenemos que ser limpiados de esa manera de pensar. Es mucho más de lo que puede haber en nosotros. Versículo 17. Y este mundo, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este mundo se acaba. Todo lo que vemos en el mundo, ¿qué? Es temporal. Se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces aquí estamos viendo estas razones por las cuales no nos podemos conformar al mundo. Porque el mundo tiene una sabiduría que corrupta. Esa era la clase de mente caída que igualmente hubo en nosotros. De ahí que él dice que no nos podemos conformar, sino ser transformados. ¿Cuántos queremos ser más transformados y más transformados? Amén. Bien, entonces voy a mostrar los títulos de Satanás para que ustedes entiendan quién es el que está encargado de todo el sistema mundial. ¿Quién es el que está encargado de toda esa sabiduría corrupta en la mente caída del hombre? Sino el mismo que produjo en él la simiente corrupta, el mismo Satanás. Amén. Entonces, títulos de Satanás, solo puse esos títulos que hacían referencia con respecto al mundo, ¿ok? Para que entiendan por qué la cuestión de que no podemos tener la sabiduría corrupta del mundo. ¿Por qué no nos debemos conformar a ese tipo de sabiduría? Porque es que es la misma sabiduría corrupta de la mente caída del diablo y de lo que ahora ejerce todo su poder y toda su autoridad sobre el mundo. No sobre nosotros, amén, sino sobre el mundo. Entonces está el príncipe de este mundo, el príncipe de las potestades del aire y el Dios de este siglo. Vamos primero, príncipe de este mundo, vamos a Juan 12:31. Aquí se opone todo a lo que es del reino de Dios. Él se opone, todo lo de este mundo se opone a lo del reino de Dios. Todo lo de este mundo, oigan bien a esto, y esto no es mentira, hermanos, esto es verdad. ¿Okay? Esto no es mentira, esto es verdad. Todo lo de la sabiduría corrupta del mundo se opone al reino de Dios. Se opone a la mente incorrupta. Se opone a la sabiduría pura, santa y verdadera, quien es la simiente de Dios, Cristo Jesús. Amén. Siempre están opuestas. Entonces dice, el príncipe de este mundo se opone a todo lo de Dios y su reino.
de todo lo del Hijo, en quien se encuentra la sabiduría de lo alto, queriendo ser siempre como Dios. ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Y por qué la caída? ¿Se acuerdan la caída de Satanás? No crean ustedes que todavía continúa en el mismo cuento. Él se creyó la mentira de tal manera que de verdad continúa siendo el padre de mentiras y continuará siendo el padre de mentiras. Él no cree que Dios lo puede vencer cuando ya fue vencido. Él no cree que realmente a él ya se le fue quitada la autoridad sobre el mundo. Él no lo cree. Por eso es que él se empeña con ira y con furia en contra de todo lo que se opone a él. ¿Cuántos han visto personas que han estado en una mentira? Y se la cree. Y se la cree. Ahora, esa mentira puede cambiar. Pero ¿saben qué? Por lo que Satanás era un ser celestial. En donde tenía una esencia en la que él no podía, ¿cómo decirte?, dejar de ser espíritu. Lo que él hizo consigo mismo es lo que él cree que él es todavía. ¿Sí me llegaron a ver, a entender? Es como él creyó que él era Dios, él creyó en que ese bien de Dios que lo corrompió está en él, y eso va a ser ya por el resto de su vida, de su eternidad. Por eso es que cuando Jesucristo, oigan bien, por eso es que la profecía del libro de Apocalipsis, en la cual está diciendo dónde va a parar Satanás, porque él ya tiene su destino final. Pero él está aquí, él está creyéndose que él realmente es Dios y que él realmente, el mundo entero, está bajo su autoridad, está bajo su potestad. Si no, entonces nunca le hubiera tratado de engañar a Jesucristo en decirles que yo te puedo dar todos los reinos. Amén. Bien, entonces, príncipe de este mundo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Miren lo que dice Jesús. Ahora es el juicio de ¿qué? De este mundo. No que fuera el juicio, sino es el juicio de la mente corrupta del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. Luego Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque él viene, el príncipe de este mundo, y él nada, diga nada, tiene en mí. Entonces ahora yo quiero que ustedes se miren a ustedes mismos. Estuvimos acá, sí, estuvimos acá estuvimos, es verdad, estuvimos acá, pero ya yo no tengo nada de aquí y de lo que hubo aquí en mí. Ya el corazón que cuando Jesucristo bajó al centro del corazón de la tierra, él destruyó la muerte que estaba imperando en mi mente, en mi espíritu, y ahora soy una nueva creación. Aquí es donde soy, ahora aquí es donde me muevo, aquí es donde ahora tengo todo lo de él. Yo no tengo nada del mundo. Y el príncipe del mundo viene, pero yo no tengo nada de él. Hermanos, yo no tengo nada corrupto en mí. Yo no tengo nada corrupto en mí. No tengo nada corrupto en mí. Yo tengo una semilla incorruptible. La semilla incorruptible es la semilla incorruptible de vida. La semilla incorruptible de vida es la sabiduría de Dios hecha carne. Es pura, es santa, es verdadera, es única, es infalible, es perfecta, es indivisible, es total, es completa, que hace a mi alma ser completa en Él. Eso es lo que yo soy ahora en ese corazón. Esas palabras son tremendamente, meditemos en esa palabra y entendamos que no hay nada, verdaderamente no lo hay.
Verdaderamente no hay nada de la sabiduría corrupta en nosotros. Amén. Bien, Juan 16, 11, allá. No, Juan 16, 11, y de juicio, esto habla acerca del Espíritu Santo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Fue juzgado? ¿Por qué creen que nosotros recibimos la justicia y también recibimos el juicio? Nosotros ahora hacemos juicio sobre el mundo. Amén. Bien, Satanás, el Dios de este mundo, el segundo, el Dios de este mundo, sí, el príncipe de las potestades del aire. No, perdón, el Dios de este mundo, sí, Satanás, el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Sí, fue que yo lo puse mal acá, pero no importa. Estamos refiriendo todo acerca de Satanás en la parte del mundo, ¿ok? Dice, Segunda de Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, o sea, los que están todavía en esta mente caída. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pónganme atención, la mente corrupta nunca va a poder llegar a ver la imagen de Dios en ellos mismos, jamás. Porque siempre se van a ver que un bien torcido con un mal, en donde solamente genera una sabiduría corrupta. Porque ellos piensan que la imagen tiene que ser la apariencia de afuera, mas no lo de adentro. Amén. Entonces, ahora vamos al 1 de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Cuál es el espíritu que vive en usted? El espíritu de Dios. ¿Cuál es? Con todos los aspectos, el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de vida, el espíritu de sabiduría, el espíritu de verdad, el espíritu de integridad, el espíritu de pureza, el espíritu de santidad, todo lo que tiene que ver al Dios único y verdadero y está dentro de ti. Amén. El príncipe de las potestades del aire, muestra que Satanás mora en los cielos atmosféricos. Eso es lo que nos está hablando. Oigan bien, todo lo que se mueve, es bien extraño, ¿verdad? Todo lo que se mueve en los televisores, en internet, en WhatsApp, en Facebook, en todos los que son redes sociales. ¿Quién creen ustedes que es el príncipe de esas ondas sonoras que se mueven? Sino Satanás. El príncipe de las potestades del aire. Él se mueve en el aire. Él se mueve a través de las ondas. Es bien tremendo esto. La palabra potestades se traduce como poderes y está en plural, significando varios. Potestades del aire. O sea que Él es el que en lo invisible, oigan bien, en lo invisible lleva esa sabiduría corrupta a todos los devices, o sea, a todos los aparatos y todas las cosas. Pero bueno, gloria a Dios porque el que subió está por encima de Él. ¿Cuánto lo creen? Que aunque el diablo quiera hacer lo que quiera hacer, perdió ya su autoridad. De ahí nosotros como iglesia levantarnos y decirle al diablo, no es tu autoridad ni es tu poder. Aunque pienses que la tienes, no la tienes ya, porque Cristo Jesús está sobre ti. Amén. Bien, Efesios 2, versículo 2. Efesios 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, el sistema filosófico, el sistema dogmático, todas esas cuestiones, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces seguíamos al mundo, vivíamos de la misma manera que el mundo, de pronto algunos con una religión, de pronto otros sin ninguna religión, de pronto qué sé yo, pero siguiendo la corriente del mundo. Amén. Quiero dejar en claro que no tiene ni autoridad ni poder sobre el reino de Dios. Satanás no tiene poder sobre ti.
Satanás solo puede ejercer poder sobre las mentes caídas. No tiene poder. El único poder que puede tener es lo que tú en engaño o por ignorancia le quieras creer. Amén. Pero ni siquiera así. Porque dijo que el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que ni siquiera en ese pensamiento podría llegar a haber una premisa de engaño. Porque el que está dentro de ti te va a enseñar a que tú estás por encima de cualquier cosa. Amén. Entonces, Colosenses 1:13. No somos del mundo aunque vivamos en el mundo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿nos libró o no nos libró de la potestad de las tinieblas? Nos libró de todo este mundo o este sistema del mundo y toda esta mente caída y todo este corazón y todo lo que había en nosotros, sí, nos libró totalmente. De ahí que él dice que él despojó a los principados, potestades, los desnudó ¿de qué? De su autoridad. Se lo quitó a él. Todo lo que Satanás podía ejercer sobre nosotros, por la mente caída se lo quitó. ¿Qué fue lo que hizo abajo? Destruyó el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ahora creámoslo, que realmente no tenemos que vivir así, sino que podemos vivir así, como Dios lo quiere. Amén. Bien, Juan 15, versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ustedes ahora no vemos persecución, o sea, como otros países la están viendo. Pero sí hay una persecución, oculta pero la hay. ¿Ok? Oculta pero la hay. ¿Amén? Entonces, pero por lo que no somos del mundo. Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Me gusta cuando él dice esas cosas. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí se las dejó clarita. Juan 17:16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? A los que estaban con él. Entonces hoy quiero decirle, ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo. Ustedes no están para actuar en una sabiduría animal, terrenal, ni diabólica, ni astuta, ni malvada, ni fariseica, ni nada. ¿Ok? Juan 17:16. Bien. Cristo, la sabiduría de Dios hecha carne. Cristo, la sabiduría de Dios hecha carne. La Biblia nos enseña claramente que Jesucristo es la sabiduría de Dios hecha carne, que Él es el misterio de la sabiduría oculto por los siglos. Entonces, la semilla, la palabra encarnada, da la sabiduría de Dios, da el fruto de vida. Dios se encarnó tomando forma de hombre para entregar su vida y nosotros comer y beber ahora de Él. Juan 1:4. En el principio era el verbo, esto es, en el principio era la sabiduría, la palabra, el verbo, o sea, la sabiduría era con Dios y el verbo, la sabiduría era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por qué? Por Él, o sea, por la sabiduría fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida. Juan 1:1-4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 al 25. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y para qué sirve ese poder y esa sabiduría de Dios? Para la salvación de su alma. Él fue la persona. Él fue la persona, Dios hecho carne, que nos liberó de la potestad de las tinieblas, destruyó lo que había en el corazón, en el centro del corazón de la tierra, de nuestro corazón. Destruyó ese molde en que estábamos, destruyó esa imagen de pecadores, destruyó todo lo que produjo esa simiente corrupta. ¿Para qué? Para llevarnos ahora a volver otra vez ¿qué? Al original.
¿No les parecen a ustedes grandiosos esto? ¿No creen ustedes que fue un plan tan perfecto y tan hermoso? Él es el poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces podemos ver a un hombre muy fuerte, pero lo fuerte es lo débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Cristo, la sabiduría de Dios hecha carne. ¿Cuántos quieren más de esa sabiduría? ¿Cuántos saben que en esa sabiduría hay tesoros, hay riquezas, mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas? Es la sabiduría de Dios y esa se nos fue dada en Cristo. Aleluya. Yo estoy emocionada. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2 al 3. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No del mundo, sino del reino de Dios. Adentrémonos, busquemos el reino y su justicia, busquemos de esos tesoros a través del conocimiento de Dios y de su Hijo. Él es la sabiduría en el corazón de Él. Miren, si el corazón de Él está ya en nosotros, entonces busquemos de nuestro corazón, en el corazón de Él, esas riquezas de esa sabiduría y ese conocimiento de Dios. Hay mucho más en la sabiduría de Dios que está dentro de nosotros. Entre más lo veo a Él, entre más conozco de la grandeza de Él, entre más conozco de su carácter, entre más conozco de su pureza, entre más conozco de su santidad, entre más conozco de Él, más aprecio lo que soy en Él. Más lo aprecio. Más lo aprecio. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Entonces dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Oh profundidad. ¿Creen ustedes que hay riquezas más y más en esa profundidad de sabiduría de Él? ¿Creen ustedes que podemos obtener más de lo que estamos experimentando en Él? Sí. Sí. ¿Ok? Y luego dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Algo es precioso. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. Mira lo que dice aquí Pablo. Hablamos sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo, hermanos. La sabiduría de Dios es opuesta a la sabiduría del mundo. Y dice, hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito,
Lo que ojo no vio, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros los que le aman. Amén. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Diga, Dios me la reveló a mí. Por su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos la reveló. Dios me la reveló a mí, diga. Dios me la reveló a mí por su Espíritu Santo. Y yo quiero conocer más de esas insondables e inescrutables riquezas de tu sabiduría. Yo quiero conocer más. Yo quiero conocer más, Señor. Hoy te pido, Señor, lo que ojo no haya visto, lo que oído no haya oído, lo que no ha llegado al corazón, Señor, del hombre. Esto es lo que tú tienes predestinado, listo, Señor, y preparado para mí que soy tu hija. Dígalo allí. Y el Espíritu Santo nos las quiere enseñar. El Espíritu Santo que vive dentro de ti te quiere enseñar que tu corazón es un nuevo corazón y que en ese nuevo corazón hay una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible es una simiente incorruptible de vida. Y esa simiente incorruptible es la sabiduría de Cristo dentro de tu nuevo corazón, que está unida ahora al corazón de Él, quien es también Él en Dios. Determinemos querer conocer más. Porque en el corazón de Él, todo lo que emana de Él es luz y vida. Es una sabiduría pura y verdadera. Amén. Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan que hay una profundidad de Dios en ustedes, pero que ustedes pueden ir mucho más allá de esa profundidad que ya conocen y que ya han entendido. Hay mucho más, mucho más, mucho más. Y vale más que el oro, y vale más que la plata, y vale más de todo lo que el mundo en sus riquezas nos quisiera dar. Porque el mundo y sus riquezas son temporales. Pero lo de Él es eterno, porque es una sabiduría eterna. Dios nos la ha revelado por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu de Dios es el que examina las profundidades del corazón de Dios. El Espíritu de Dios es el que te lleva y te muestra las profundidades de la mente de Cristo, de la sabiduría de Cristo, de la pureza, de la santidad y de todo lo que en Él hay. Primera de Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Juan 10:10, y mi propósito es darles una vida plena y abundante, una vida entendiendo los tesoros de mi sabiduría, entendiendo los tesoros de mi sabiduría que son incorruptos, que no se pudren, no se acaban, son eternos, eternos. Lo que hay dentro de nosotros es eterno. Lo que hay dentro de nosotros es eterno. Jesús se convirtió en sabiduría de Dios para los creyentes, haciéndonos santos ante Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos 10:10, dice: pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo para que nos hiciera santos una vez y para siempre. Aleluya, aleluya. Descripción de la sabiduría celestial. Vamos de nuevo todos a Santiago. ¿Se acuerda que no leí unos versículos porque les dije esos versículos los vamos a mirar al final?
Y está en Santiago, en el capítulo 3, 17. Y aquí cuando nosotros vemos esta sabiduría de lo alto, comienza él a describir la sabiduría de lo alto. Y cuando tú te comienzas a dar cuenta en la descripción que hace el Santiago allí de la sabiduría, uno comienza a darse cuenta que ese es el carácter de Cristo, las acciones de Cristo, su comportamiento, la manera en cómo Él vivió, la manera en cómo Él es. Y miren lo que dice, pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente ¿qué? Pura. Pura. O sea, que no hay mentira en ella. Es una verdad pura. Es una verdad pura. No está mezclada con un poquito de verdad y un poquito de mentira. No es tampoco una medio verdad, sino que es pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, que no hay nada de esto, sino que todo es lo de la semilla que viene de arriba. Amén. Y luego dice, y el fruto significa que viene de una semilla, ¿verdad? Dice, el fruto de justicia. ¿Y quién es la semilla de justicia? Cristo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quién es? Cuando usted comienza a mirar y a entender que Jesucristo es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría hecha carne de Dios, etcétera, etcétera, y usted comienza a leer estos versículos, usted mira el carácter de Cristo allí, definido. Hermanos, tenemos la sabiduría de Dios y tenemos todo lo de Él. Amén. Tenemos todo lo de Él. Bien, entonces en las características de esta sabiduría que menciona Santiago, no es meramente lo que ella es en sí misma, sino lo que produce en el corazón de nosotros. Lo que produce la sabiduría de Dios dentro de nosotros, totalmente opuesta a como éramos antes. Amén. ¿Qué va a producir en nosotros? Pureza. No hay contención, no hay pelea, no hay hipocresía, no hay incertidumbre, no hay nada de esas cosas. ¿Qué es lo que produce tu nuevo corazón? La sabiduría de Dios. Y cuando tú comienzas a mirar que esa sabiduría es pura, entonces, wow, significa que yo no tengo por qué pensar mal, ni tengo por qué juzgar, ni tengo por qué señalar, sino que puedo ver a los demás a la imagen de Dios como Él me ve a mí. Y aún Él me vio a mí antes de haberle recibido, me vio así a la imagen de Él. Por eso fue que vino Cristo, Dios mío. Amén. Entonces, es pura la sabiduría, pero la sabiduría que de lo alto es primeramente, ¿qué pura? Esa palabra significa sin contaminaciones, sin impurezas, sin suciedad. Es pura, tu pensamiento es puro. Y tú me dices, pero ¿cómo puedo pensar así? Puedes hacerlo, transformándote en la renovación de tu entendimiento, mirándolo a Él. Para lo que es puro, todo les es puro. Amén. Es pura porque proviene de Dios, quien es el mismo, que en sí mismo es puro y santo. Y es pura porque purifica también el corazón. Pacífica, perteneciente a la paz. O sea, no guardamos rencor. No guardamos rencor. Mateo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amable, la palabra amable significa gentil, considerado, justo, equitativo. Esto es que es una persona afable, complaciente, afectuosa, que no está así, como el gato. O como el puercoespín listo para lanzar las piedras. Y que le tiraron piedras y quieren tirar no piedras sino rocas. No. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice aquí, oigan, es benigna. Y
Y si ustedes se dan cuenta, en la sabiduría de Dios tiene que ver con el fruto del Espíritu. Porque estos son frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5:22. Entonces la sabiduría de Dios tiene que ver con la manera de pensar en tu corazón, para que lo que ahora tú piensas sea puro, sea verdadero, sea santo, sea único, etcétera, etcétera, y poderlo pensar y luego manifestar. Amén. Bien. Benigna. Benigna, esta palabra puede traducirse sumiso, obediente. El sabio de corazón está dispuesto a transar y modificar sus ideas si está equivocado. No tiene problemas en aceptar su error y pedir perdón. ¿Sabe que dos cosas importantes de la sabiduría es la mansedumbre y la humildad? Si tú estás caminando entendiendo que la semilla incorruptible de vida es la semilla de la sabiduría, tú vas a caminar en mansedumbre y vas a caminar en humildad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. No tenemos que ser altivos, no tenemos nada de esas cosas ya tenemos en nosotros. Amén. Bien, sin incertidumbre. Falta todavía bien. El sabio está dispuesto a transar, modificar sus ideas si está equivocado, no tiene problemas en aceptar su error y pedir perdón. Luego también dice que está llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás y nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La sabiduría de Dios en nosotros nos hace que hacemos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es sin incertidumbre. Esto significa que es firme, es fiel y firme. No, la palabra significa imparcial, sin prejuicio, sin vacilación. La persona sabia tiene convicción en lo que cree, no vacila en sus opiniones, no cambia de parecer. Oigan bien, no cambia de parecer. Hoy sí, mañana no. Hoy te amo, pero mañana no. No, es que he visto muchos errores y defectos en ti, por lo tanto ya no quiero nada contigo. Dios mío, tremendo, terrible, digamos mejor. Ok, Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Que sea el Señor quien nos ayude a ser limpiados de toda sabiduría corrupta, para que así podamos manifestar en esa pureza, en esa limpieza, en esa santidad, toda la sabiduría de Él, que es una ahora en nuestro nuevo corazón. Por eso es interesante mirar en Efesios 1:17 la oración que hacemos. Aquí se le está pidiendo a Él un espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Él. ¿En dónde? Ahí dentro de su corazón. Yo tengo conocimiento de que he nacido de nuevo, que tengo un nuevo corazón. Ahora quiero conocer lo que ese nuevo corazón tiene. Ahora quiero conocer todo lo que es de la simiente incorruptible. Ahora quiero conocer todo lo que le pertenece a esa sabiduría de Dios que está dentro de mi corazón. Amén. Bien, Juan 17:3. La vida eterna significa conocerte y experimentarte. Hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que se asienta en el corazón, ¿okay? O el conocimiento experiencial o por experiencia. Mientras que estuvo el árbol en el jardín, ahí continuó estando, ¿verdad? No fue hasta cuando ella fue incitada que la serpiente le mintió. Pero mientras que estuvo allí estaba bien. ¿Tenían ellos conocimiento del árbol? Claro que sí, porque Dios se los advirtió. ¿Sí o no? Pero no fue hasta que lo experimentaron. ¿Saben qué? Las cosas con Dios son iguales. Muchos dicen creer en Dios, pero no lo conocen. Necesitamos tener el conocimiento de experiencia, de primera mano, de que realmente somos hijos de Dios y conocerlo a Él. Amén.
Entonces dice el versículo, conocerte y experimentarte como el único Dios verdadero, no como el Dios satánico, ¿okay? El Dios que es Satanás, ¿okay? Dios con minúscula, ¿okay? Sino al único Dios verdadero, y conocer a su Hijo Jesucristo, quien es la verdad de Dios el Padre. Vamos a Proverbios 4, 5 al 9, no lo voy a leer, ¿o sí? No lo voy a leer. Hay muchos versículos que hablan acerca de la sabiduría de Dios, ¿ok? Proverbios 2, 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la verdadera sabiduría. Jehová da la sabiduría incorrupta. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche se le será dada. Versículo 17 de ese mismo capítulo, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién es el don perfecto? Cristo Jesús. ¿Descendió de lo alto? Sí. ¿Se hizo carne? Sí. Y si Él es la sabiduría, por lo tanto la sabiduría de Dios se hizo carne y se manifestó en la tierra. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, entonces la sabiduría de Dios a través de Jesucristo acepta humildemente que no podemos llegar a ser justos por nosotros mismos, no podemos llegar a ser santos por nosotros mismos, por más de que queramos hacer las cosas no podemos nada por nosotros mismos, pero que Él vino y lo hizo por nosotros para que ahora nosotros en Él lo podamos lograr. Amén. La obra de la cruz, el misterio de la sabiduría de Dios en Cristo. Yo les enfatizo esto en todas mis clases, en casi todas mis clases tengo la obra de la cruz. La obra de la cruz. Crucificado y muerto, sepultado y resucitado, ascendido y glorificado. Era imposible para el hombre y aún para la ley mosaica el que pudiéramos destruir esa naturaleza de pecado, ese tipo de corazón malvado que había dentro de nosotros, ese tipo de corazón de sabiduría corrupta. Era imposible, pero Él vino. ¿Cuántos están contentos? ¿Y quién lo hizo posible? Él. Él es el misterio de la sabiduría. Él fue el que la cruz se llevó. Antes de la cruz fue desnudado, fue desfigurado. Se le fue puesta la corona de espinas, simbolizando una corona de dolor, una corona en donde estaba la muerte, una corona donde gobernaba la muerte en el corazón de la mente caída, produciendo todo lo que producía, una sabiduría corrupta, porque eso era lo que producía. Pero Él permitió que le pusieran esa corona de espinas. La misma naturaleza de pecado, oigan bien, la misma humanidad de la mente caída le puso a Él esa corona de espinas. Para que ahora entendamos que nosotros, por esa corona de espinas, Él recibió una corona de gloria. Y que por esa corona de gloria ahora nosotros podemos tener la gloria, oye, la corona de vida sobre nosotros. Fue desnudado, sí. El pecado tenía que ser desnudado para que la semilla pudiera verse, para que la semilla corrupta pudiera caer a la tierra y morir. Y murió. Pero de la semilla incorruptible, el poder de la resurrección se levantó.
Levantó al alma, pero también levantó al cuerpo, dándole, oye, vistiéndolo de incorruptible y vistiéndolo de inmortal. Y crucificó la naturaleza de pecado. Estamos muertos a la naturaleza corrupta. Estamos muertos al corazón corrupto. Estamos muertos a la mente caída. Estamos muertos. Ahora es tiempo de que entendamos por qué. ¿Por qué la obra de la cruz? Es tiempo de que entendamos por qué Él tenía que morir en la cruz. Porque ese misterio que fue escondido y que ahora se nos ha sido revelado a nosotros. Oh Dios mío, qué privilegio el que tenemos, el entender que la semilla de arriba, la semilla incorruptible, la semilla de vida, la semilla de la sabiduría, la semilla de la santidad, la semilla que contenía el gran yo soy, vino y se hizo carne. Y luego murió y se llevó todo lo nuestro, para luego ser resucitado, ascendido y glorificado. Somos del tercer día. Diga, somos hijos del tercer día. Vivo en las alturas. Vivo de la sabiduría celestial que vino de arriba. No tengo nada del príncipe de este mundo. No tengo nada del sistema, del orden del mundo. No tengo nada de ellos. No tengo nada porque no quedó nada en Cristo. Todo fue crucificado, todo fue muerto. Y Él bajó y destruyó el imperio de la muerte. Y no quedó nada que le pertenezca a la semilla corrupta de la sabiduría, del bien distorsionado y del mal. Dentro de mi corazón no quedó nada. Gracias, Señor. En nuestro nuevo nacimiento recibimos a Cristo, sabiduría de Dios. Efesios 3, 10, 12, donde se dice que la sabiduría de Dios se dará a conocer a través de la iglesia. ¿Cómo se da a conocer la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios se da a conocer a los poderes y autoridades celestiales. La sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia, al mundo. La sabiduría de Dios se da a conocer a través de los seguidores, de los que damos testimonio de que realmente Él es el espíritu de la profecía en quien fue cumplida todas las cosas que se hablaron en el Antiguo Testamento. La sabiduría de Dios se da a conocer a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través del amor. Esa es la sabiduría incorruptible de la cual está dentro de nosotros. Juan capítulo 3 versículo 6. Esta es de otra versión. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos nacidos del Espíritu. No soy un alma viviente, soy un espíritu vivificante, porque ahora tengo un nuevo espíritu, tengo un nuevo corazón. La simiente incorruptible se hizo carne en mi nuevo corazón de carne. Y ahora tengo el Espíritu de Dios que es uno con mi espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que me enseña a entender las profundidades insondables, grandiosas, poderosas de las riquezas, de la gloria, de la sabiduría de Él dentro de mi nuevo corazón, que es uno con Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:23. Hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 34. El poder de la resurrección en nosotros, siendo que Jesús fue levantado de los muertos, su resurrección da a luz
la vida. Esto es sabiduría de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Soy liberada y trasladada al reino de luz y de vida. La ley de vida en Cristo me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. En otra versión dice, porque la ley del Espíritu de vida que fluye a través de la unción de Jesús me ha librado de la ley corrupta. De la ley corrupta, de la ley, oigan bien, de la ley corrupta, de la sabiduría corrupta, del bien y del mal, y me ha librado de la muerte. Conclusión. El haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, que es la sabiduría corrupta de Satanás, causó la separación del hombre con Dios. Jesús, quien es la sabiduría encarnada de Dios, o el pensamiento, la palabra, el verbo se hizo carne, y en ese nuevo conocimiento de sabiduría divina en su Hijo, venimos a ser uno con la vida que es la sabiduría incorrupta, pura, cristalina y verdadera. La sabiduría de Dios es Cristo, quien bajó y se hizo carne. En nuestro nuevo nacimiento hemos nacido de la semilla incorruptible de la sabiduría de Dios. Ok, voy a mencionar algunas cosas y luego entramos en la oración. Amén. Voy a recordarles la tarea. Ya les he estado mandando el cómo hacer la tarea. No es que usted llegó el sábado y no trajo la tarea, no. No quiero excusas, no quiero que ustedes, menos ustedes que recibiendo la sabiduría de Dios, no quiero excusas en las que usted diga, ay, pero es que no pude esto, ay, que no pude lo. No, no acepto esas cosas y menos con la revelación que sus corazones están recibiendo por parte de Dios, por parte del Espíritu de la verdad dentro de sus corazones. Igualmente, les pedí que me trajeran la semillita. ¿Cuántos trajeron la semilla? Levanten la mano. Solo una sola persona de 15 estudiantes. Bueno, sí, ya había brotado. Ya me estaba acordando de lo que dije. Está bien. Ok. ¿No le ha brotado? Ok. Pero la de Yanira sí. Venga y muéstrenosla. Ok. Bien. Muestre que no ha brotado. Ok, bien. Pero no está ni para un poquito. Cambien entonces de frijol. Yo pensando en que yo puse hartos frijoles, ¿sí? Yo lo aplicaba a la vida nuestra, de las personas que más nos tardamos en morir. Ok, espérate porque estamos grabando. Entonces, ella va a compartir algo. Tome el micrófono y póngase frente a la cámara y comparta lo que dice. Ok, allá está el micrófono. Es que tiene que salir porque ese micrófono no tiene el cable largo, entonces tienes que hablarlo desde ahí. Súbelo. Ok, Hola. ¿está probando? Hola. ¿Sí? Bueno, La Paz nos dio un frijol a cada uno, ¿sí? Bueno, Espere porque vamos a hacer las cosas bien. Ok. Ok, Hola. aquí ok, ¿ya? Hola, sí. Hola. Sí, ya está titilando. Bueno, dale. Bueno, yo puse 4 frijoles porque pues yo quería ver si todos iban a retoñar al tiempo, ¿sí? Entonces, yo aplicaba esto. Bueno, la clase pasada aprendimos que Jesús tuvo que morir y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Pero yo lo aplicaba a la vida nuestra, ¿sí? A nuestra vida pasada de pecado y nuestra vida en Cristo. Que el frijol representa, por ejemplo, el que primero retoña, quien reconoce primero a Jesús, ¿sí? Quien nace de nuevo y los que no retoñaron tan pronto somos nosotros también cuando no reconocemos y nos tardamos mucho tiempo y le ponemos tantas excusas al Señor y pasan los años y y esta carne no muere y bueno,
Ustedes me entienden más o menos lo que les quiero decir. Por eso puse más de un frijol. Y pues efectivamente ya uno retoñó, el otro ya está saliendo, el otro se pudrió y el otro está, el que me dio la paz, no ha nacido. Mala semilla. Así de sencillo. No, pero es un buen ejemplo lo que nos está dando ella. Aparte de eso, quiero decirles, sí, ella nos está dando una ilustración, pero también quiero decirles que la palabra de Dios es la semilla incorruptible. Y que por lo que tenemos un nuevo corazón, esa semilla siempre, al ser sembrada en nuestro corazón, va a producir lo de Dios. Amén. Igualmente, ¿qué aprendiste en el proceso de lo que has visto con respecto a tu vida y tu nuevo nacimiento en Cristo? Pero venga para acá otra vez porque necesito, pues si no se me queda en silencio eso ahí y no quiero. Ok, en cuanto a la vida cristiana, que uno piensa que ya... Repítame, hace el favor. Hola. Bueno, he aprendido del nuevo nacimiento en Cristo y es que, por ejemplo, en mi caso, que soy nacida en un hogar cristiano, ¿sí? Uno cree que ya, bueno, haber aceptado a Jesús y bueno, que ya tiene, mejor dicho, que ya se las sabe todas. Pero resulta que pues lo que he aprendido hasta aquí hay que morir cada día a nuestros propios deseos, a nuestra carne, tantas cosas que en la oración que hizo La Paz, en la hojita que tenemos, a uno lo confronta mucho, o a mí en lo personal me ha confrontado, lo que ella dice es verdad, uno tiene tantas estructuras en la cabeza, tantas cosas, y que uno se crea a sí mismo como que santo, como que puro, como que no yo, pero no, o sea, si nosotros nos ponemos a autoevaluarnos, y hay muchas cosas que en Cristo tenemos que ir sacando, que tenemos que ir muriendo a cosas y dejar que Cristo viva en nosotros. Amén, amén. ¿Hay alguien que quiera dar algún testimonio con las 3 clases que hayamos visto? Algo que te haya impactado, algo que... ¡Ay! Elsa, venga. Y ya vamos a entrar en oración, ya ahorita. Bueno, ya. Bueno, yo tuve una experiencia hace 8 días que fue cuando la oración, cuando estaba orando del alma, yo sentí literal que el estómago, aquí, esta parte de aquí, se pegó con la espalda. O sea, se hundió de una forma tremenda. Yo decía, wow, algo se ha sacado de allí, algo me ha libertado, porque eso fue lo que sentí, como bien muy profundo del alma. Entonces yo llegué a la casa y le conté a mi hija. Yo dije, mami, tuve una experiencia tremenda con Dios. Eso fue el sábado. El lunes fui a Casillas, a mi casa. Eso. Viví muchísimos años con mi madre. Fueron 30 años que vivimos en esa casa y hay demasiados recuerdos grabados, todos buenos. Generalmente todos fueron buenos con ella. Y cuando yo me paro en esa puerta, no puedo entrar. Quedo sembrada en el antejardín de la casa y vuelvo y siento que se me recogió. Vuelvo y siento que fue tan fuerte la impresión que yo la vi a ella parada en la cocina, que se veía así de la puerta, haciendo las arepas que hacía todos los días. Y yo sentí cómo se recogió. Esto aquí terrible. Yo me fui con una sensación terrible, no pude entrar a la casa. Bueno, yo decía, tremendo, Dios. Yo me la pasé toda esa noche orando, meditando. Yo decía, como explicaba la pastora, el espíritu nace de nuevo, pero el alma todos los días tiene que estar en esa transformación porque vuelve y atrae todas esas cosas.
Y luego tengo un sueño al tercer día, el miércoles, con mi hijo. Y hay una persona, un familiar de Giovanito que está enfermo y le iban a cortar unos dedos del pie. Pero yo sueño que mi hijo es el que ha perdido una pierna. Y fue tanta la impresión que eran las 3 de la mañana, yo grité, Dios, no. Y yo sentí una cosa impresionante y un dolor, que yo duré todo el día con un dolor aquí dentro. Yo decía, Señor, ¿cómo puede uno recoger tantas cosas? Que fue un sueño, ¿sí? Que lo llevó a que he estado orando por el Señor, que le iban a quitar el pie y todo esto. A veces las cosas que uno ve lo impactan. Y fue una impresión grande. Entonces entendí cómo debemos trabajar todos los días en esa alma. Todos los días, hasta el fin del fin, le decía yo a mi mamita. Amén. Hasta el fin del fin estaré a su lado. Amén. Y fue tremendo. Bueno, tenemos que entender que el alma fue liberada, que ya no estamos en ese estado de abajo, de recuerdos, ni buenos ni malos, y que fuimos liberados, que eso es lo que realmente el Señor está queriéndole decir a ella. Ya fuiste liberada. Está bien que tengamos recuerdos, no está mal que tengamos recuerdos, pero somos liberados de cualquiera de los recuerdos y que no estamos atenidos a los recuerdos, ni que los recuerdos nos pueden atar, porque somos una nueva creación en Cristo, con un nuevo corazón y con una parte afectiva totalmente diferente, porque ahora tenemos el amor de Dios en Cristo. Bien, bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Faltan casi 20 minutos, entonces suelten todas las cosas y vamos a orar. Recuerden que les dije que íbamos a orar por aquellas cosas en las que el alma, ¿sí? Sí, ya ciérralo y